Clase número 5. Clasificación de los motores según su disposición, funcionamiento y geometría, entre otros. Llegó la hora de acelerar para la motocicleta. Es increíble lo que empezó como una bicicleta irrumpió en el siglo XX con una explosión de poder. Vamos a mirar su mecánica interna. Exploraremos sus límites. Y verás la motocicleta como nunca antes. Todo para que sean expertos en motocicletas. Soy el ingeniero Wilmer Alejo y me gusta investigar, aprender cada vez más, saberlo todo. Con más de 15 años de experiencia en mecánica, capacitación y pasión por los motores, tiendo a ver el mundo de manera diferente. Así que voy a todo lado buscando el principio de su funcionamiento. Y lo explicaré todo referente a las motocicletas en la Biblia de las motos. ¿Qué tal, amigos de YouTube? Sean ustedes bienvenidos a su canal Alejo Motos. Bueno, como lo prometido es deuda, iniciamos con la clase número 5 de nuestro curso de mecánica y electricidad para motocicletas. Así que póngase en la disposición, póngase con toda la calma, así que tómese su tiempo, porque lo que yo les he venido diciendo desde la clase número 1, estos videos son para verlos con toda la calma, con toda la disposición. No son videos de 15 minutos, de 20 minutos, porque yo lo hago como si lo estuviera haciendo de forma presencial. Así que a veces pueden durar una hora, puede que duren un poquito más. Tómese su tiempo. Bueno, muchachos, como lo habíamos hablado en las clases anteriores, veníamos de un tema muy importante y es la clasificación de los motores según la transformación de la energía, donde hablábamos de los tipos de motores según su funcionamiento con los tipos de combustible, si es de combustión externa, combustión interna, motores rotativos, y teníamos una tarea y es hablar de la historia de la motocicleta. No sé si ya averiguaron ese tema. Eso, antes de complementarlo y antes de empezar a hablar sobre ese tema, hay otro tema muy principal que complementa la clase anterior y es la clasificación de los motores según su disposición, según su funcionamiento y según su geometría, que es un tema también muy importante porque en la clase anterior no hablábamos, por ejemplo, de los tipos de combustible, la clasificación de los motores según su tipo de distribución, de ubicación, de disposición, número de cilindros o nomenclatura. Así que eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, muchachos. Así que espero se pongan en toda la disposición, tomen sus apuntes respectivos porque la clase de hoy es muy importante. ¿Listo, muchachos? Así que acompáñenme en esta clase. ¡Vamos! Anteriormente, en la Biblia de las motos, el ingeniero Wilmer Alejo explica los conceptos principales como ¿qué es una motocicleta?, cuáles son sus sistemas, y de la misma forma con el motor y sus sistemas, como pilar principal para entender todos los temas a profundidad. El ingeniero nos explica su estructura de formación, que ha perfeccionado año tras año en la formación, y es clave para entender y conceptualizar todos los términos y sistemas de la motocicleta. Dado que en muchos sitios, institutos o canales no explican con una estructura bien formada, vamos a complementar el tema del motor y de su clasificación. En la clase pasada hablábamos de la transformación de la energía y esta vez con la disposición, funcionamiento, geometría, entre otras clasificaciones. Así que recuerden que quieren ser técnicos, mecánicos o especialistas. ¡Vamos por ello!
Bueno, muchachos, para complementar, usted sabe que todas las clases siempre hago una retroalimentación, siempre hablamos de temas relacionados a las clases anteriores, temas anteriores, preguntas, grupos, etcétera. Así que esta vez no la excepción. En la clase número 5 no esperaba que fuera tan rápido, pero ya se está presentando un tema que yo veía venir. ¿Cuál es ese tema? Hay varios alumnos que me han escrito, profe, vea que yo estoy tomando formación, estoy empezando a hacer un curso de forma presencial en X instituto, en X ciudad, y resulta que estamos viendo temas muy similares a como usted los está dictando acá en la Biblia de las motos. Entonces, lo que yo les decía, tranquilos, es algo que ya se veía venir. En el transcurso de mi recorrido como instructor en mecánica y electricidad de motos y de carros, son ya casi 15 años donde cuando empecé yo no tenía una estructura, yo no tenía información, no se encontraban muchas cosas por internet, habían más que todo enciclopedias o temarios de forma escrita, pero no había todo ese reguero de manuales que hoy en día usted puede conseguir, casi un disco duro lleno de solo manuales de motos. Y generar una estructura con base a este tipo de formación era muy complicado. Así que con base a mi experiencia he venido desarrollando esta estructura, esta metodología que les he llevado y les estoy llevando a todos ustedes. Y yo creo que obviamente hay muchas personas que son ingenieros, son técnicos, también son profesores, son docentes, que tal vez están empezando a trabajar en el tema de la capacitación y llegan a estos videos y dicen, oiga, este man tiene una estructura que me interesa y la puedo copiar para empezar a dictar mis clases. Era algo que se veía venir, muchachos, entonces no se les haga raro que el día de mañana que ustedes vean esta capacitación en otro lado, lo vean muy similar acá. Así que lo que yo les decía, esta estructura de forma que yo les estoy llevando a ustedes, la desarrollé yo. Porque nadie me dijo, oiga, esto se maneja por sistemas, oiga, mire, esto tiene una estructura así. No, yo la fui forjando, yo la fui formando y con base a mi conocimiento fui diciendo, no, esto no hay que verlo de primeras, este tema va acá y este tema va acá. Y empecé a estructurarlo así. Así que si a usted le están cobrando por eso, yo se los estoy llevando de forma gratuita y por eso me esfuerzo clase a clase por desarrollar cada tema de forma individual para que llegue a usted de forma clara. Que el día de mañana, lo que yo les dije, ¿cuál es mi misión? Dejar un legado para todos ustedes, no solamente para ustedes, de pronto para sus hijos el día de mañana que quieran ver este tipo de cursos y les sirva para poder desarrollar toda esa parte cognitiva y todo ese conocimiento que usted tiene y la pasión por las motos la pueda llevar a cabo. Así que recuerde, lo vio primero acá en Alejo Motos, en la Biblia de las Motos, con el ingeniero Wilmer Alejo. Así que valore esta información porque es de forma gratuita, es de mucho valor y de pronto en otros lados le van a cobrar para llevarle esa misma formación. No importa si de alguna manera, en algún momento, puede que vea este tipo de formación, escríbame al WhatsApp, profe, mire, en tal instituto, tal persona está dando las clases y la formación como usted lo está haciendo. Me sirve, por lo menos para llevar una visualización y llevar como, no sé, un control de qué personas lo están haciendo. Pero bueno, yo lo hago de forma, ¿cómo se dice? No espero ninguna gratificación o digamos como un pago, sino lo hago porque me gusta, lo hago porque ya estoy cansado de hacerle plata a otros institutos que he levantado, que he forjado, que ya en el transcurso de 15 años son muchos los técnicos también que se han graduado conmigo y yo dije, no, ya, esta es la hora de hacerlo yo mismo, por eso quiero empezar mis capacitaciones de forma personal, Dios mediante, ojalá ya el otro año, y empezando con la Biblia de las Motos, acá en mi canal de YouTube les estoy empezando a llevar esta información a todos ustedes, así que espero el apoyo de todos ustedes para que este curso siga creciendo esta comunidad y les pueda llevar todo mi conocimiento a todos ustedes. Así que muchas gracias. Continuamos. Bueno, hay otro tema muy importante antes de continuar el tema. Yo sé que de pronto a veces me extiendo en algunas de estas charlas, pero créame que es importante y al igual que en todas las clases que también tomo de forma presencial, se hablan muchas cosas también con los alumnos. Y en este caso ellos me han preguntado, tanto en el grupo, tanto fuera del grupo, en la calle o también en los comentarios de YouTube me han dicho, profe, ¿yo puedo entrar al grupo de WhatsApp? Profe, ¿todavía puedo entrar al grupo de WhatsApp? Claro. Todavía porque estamos iniciando, estamos hasta ahora en la clase número 5.
aunque de pronto hayan lapsos de tiempo de 15 días, una semana o mes entre clase y clase, igual es un curso que va a durar mucho tiempo porque son muchos los temas que hay que empezar a hablar. Así que es un curso que va a durar años. Así que aprovéchelo porque esto yo no voy a sacarlo por temporadas y a decir no, 10 videos y después no, yo voy a seguir y voy a llevar todos los temas estructurados. Así que puede hacerlo, puede que el otro año usted me escriba, profe, puedo ingresar al grupo de WhatsApp, no lo hice al principio porque no me interesó, pero ahora lo quiero hacer. Hágalo, me puede escribir, miramos formulario, miramos los datos, si cumple las características, ingresamos al grupo de WhatsApp. Esa comunidad ya ha ido creciendo porque prácticamente se ha vuelto internacional. Ya tenemos todos los países de Sudamérica, ya están empezando también gente de Europa y de Estados Unidos. Así que tenemos gente de todos los países, Argentina, Chile, Venezuela, Uruguay, Panamá, México, España, Estados Unidos. Ahí ya hay gente de todos los países. Así que no hay ningún problema. Lo ideal es que esta comunidad crezca y que cuente con el apoyo de todos ustedes. Así que claro, bienvenidos a este grupo. Bueno muchachos, se preguntarán ustedes por qué se ha demorado tanto la clase número 5. Es algo que de pronto se veía venir en algunos otros tipos de clases. ¿Por qué? Porque en estos primeros videos yo quise ver cómo va a ser la participación de todos ustedes, el tema de los comentarios, del like, el compartir y ver el impacto que ha tenido este tipo de videos. Me he dado cuenta que en la clase número 1 ya vamos para 10.000 vistas, ya en la clase número 2 ya se redujo casi más o menos a unas 7.500 y ya en la clase número 4 vamos como en 2.500. Veo que arrancan con fuerza, pero no siguen como el régimen porque tal vez los videos son un poco largos, pero lo que yo les decía, son videos de valor que muchas veces la gente quiere contenido rápido y yo no lo trabajo así. Más o menos tenemos fijas 2.500 personas que están esquematizadas, más los que tenemos en el grupo, las evaluaciones y los temas que vamos hablando. Así que me ha servido tomarme casi este mes antes de llegar a la clase número 5 para evaluar eso. Así que lo que yo les decía, estas clases dependen del apoyo de todos ustedes, que ustedes compartan, que ustedes lleven esa información a amigos para que tengamos un impacto más alto y con base a que yo vea que las clases tienen mayor auge en vistas, me voy a esforzar para hacerlas más seguido. Porque ¿de qué me sirve esforzarme semana a semana un video que no es solamente llegar y pararse acá y llegar y hablar ahí, hablar y hablar, sino es una estructura, también es investigación, el tema de la edición. Entonces, lo otro es que yo trabajo también en mi taller y tengo mucho flujo de trabajo y obviamente el ingreso que da YouTube no da tampoco para solventar ese tema. Es una información muy valiosa que muchos me lo han agradecido, pero de la misma manera necesito el apoyo de los que ustedes también están llegando nuevos a este canal y a este tipo de videos para que me apoyen. Así que espero aprovechen estas clases que vienen y seguimos acá en la Biblia de las Motos, clase a clase, pero esa sería una explicación de por qué me demoro a veces en algunas clases. Así que de esta manera espero la continuidad de todos ustedes con este curso. ¡Vamos! Tu pasión por los caminos y el desempeño de tu motocicleta no tiene límites. Por ello, hoy hablaremos de la clasificación de los motores, en este caso, qué tipos de motores utilizan algunas motocicletas. Los fabricantes han venido desarrollando diferentes tipos de motores para diferentes tipos y esquemas de motocicletas según su uso. Así que hay una gran variedad de motores existentes. Muchos se preguntan cuál es el mejor. Algunos se casan con alguna marca, otros prefieren un tipo de motor específico. Los hay de 2, de 4 tiempos, de 1, de 2, de 3, de 4, hasta de 6 cilindros. Lo importante es entender cuál es la clasificación, cuál es su principio y, como lo vimos anteriormente, cuál es el tipo de transformación de energía. Así que de esta forma hablaremos de cómo se clasificarían de acuerdo a su función, su geometría y su principio. Bueno, en materia a lo que vinimos, entonces vamos a empezar a borrar esta información que fue lo que vimos la clase anterior, para arrancar entonces la clasificación según la disposición, según la geometría, según su funcionamiento.
Estos temas o el tema de hoy es muy extenso porque ha sido un estudio de más o menos unos 15 años y pues con base al bagaje y la experiencia que he tenido en las capacitaciones, porque si usted mira enciclopedias, mira por internet, mira información, a usted le hablan sobre los tipos de motores, la clasificación según de pronto la disposición, según su geometría. Pero voy a tratar de hacerlo un poquito, obviamente más extenso para que sea un poquito más detallado y clasificarlo mucho mejor. De la misma manera, como no se encuentra información ni nadie me dijo, oiga, los sistemas de la moto se clasifican de esta manera y yo los fui haciendo, que fue lo que le expliqué anteriormente, de la misma manera lo hicimos con los sistemas del motor y ahora lo vamos a hacer con la clasificación de los motores según su funcionamiento, su geometría, su disposición. Ya hablamos algo muy importante y es de acuerdo a la transformación de la energía. Así que ahora vamos a empezar a borrar esta información. Así que saque de una vez sus apuntes, aliste su cuaderno. Tiene que de una vez mentalizarse en que esta información va a ser un poquito extensa. Vamos a decir que arrancamos inicialmente desde 13 tipos de clasificaciones diferentes y vamos a empezar a hablar de cada una por separado. Así que de una vez prepárese, colóquese en la disposición porque vamos a hablar bastantes temas importantes relacionados a cada clasificación. Bueno, listo, ya tenemos entonces limpio acá el tablero. Así que tenemos acá la clasificación de los motores según disposición, funcionamiento y geometría. Vamos a empezar a hablar del motor como tal. ¿Por qué? Porque de acá parte de que muchas motocicletas tengan diferencias cruciales y principales, tanto entre marcas, funcionamientos y tipos. Por eso es que hay personas que dicen, oiga, ¿por qué están descontinuando ciertas motos? ¿Por qué los fabricantes desarrollaron este tipo de motocicleta con este motor y con el tiempo fueron evolucionando y lo cambiaron a esta? ¿Por qué hay marcas que solamente usan este motor? Porque hay motores que se volvieron emblemáticos por ser utilizados por cada marca y generan como una identidad de marca. Es por eso que nos ayudará a entender, de acuerdo a su ubicación o a su funcionamiento, el por qué hay motores que tienen cierto rendimiento o cierto uso para cada cosa. No solamente para motocicletas, sino también para carros o para maquinaria pesada, porque pues esto digamos que complementa o abarca mucho del tema de la industria, no solamente motomotriz, sino automotriz y maquinaria pesada. Así que en este caso vamos a hablar de que vamos a empezar a implementar un motor. ¿Cómo lo podríamos clasificar? De esa manera hablamos de la primera clasificación, que sería según el número de cilindros. Según el número de cilindros, ¿por qué? Porque ustedes dicen, bueno, yo tengo una moto monocilíndrica. De pronto hay personas que dicen, no, me voy a comprar una 250 o una 300 bicilíndrica, pero dicen, no, mi sueño es tener una moto japonesa que tiene 4 cilindros. Entonces, en este caso, ya viene con denominaciones diferentes, porque también podríamos decir una tricilíndrica o una tetracilíndrica, o en este caso una policilíndrica o pluricilíndrica. Entonces, vienen diferentes conceptos que vienen desarrollados a la primera clasificación, que es según el número de cilindros. Entonces, ahí toca hablar de por qué hay unas motos que tienen más torque, otras tienen mayor revolución, otras más potencia, etcétera. De esa manera, vamos a nuestra siguiente clasificación. Según la orientación. ¿Por qué? Porque ya tenemos entonces una clasificación con base a ese número de cilindros, pero ¿cómo lo voy a ubicar en la motocicleta? De la misma manera que en los carros ustedes escuchan que hay motores que vienen en el tren delantero, en el tren trasero, que vienen lineales o que vienen transversales. En la motocicleta lo vamos a denominar de la misma manera. Si es un motor lineal o longitudinal o si es un motor transversal. Normalmente las motos japonesas vienen con motores de 4 cilindros en línea transversales, porque pues vienen no con el mismo o la misma orientación al bastidor, sino que vienen obviamente cruzados. Así que, ¿cómo lo voy a implementar? Si viene longitudinal o transversal, etcétera. Después viene otra clasificación que es según
el movimiento. Ese motor, ¿cómo se va a desplazar? Si ese motor va a tener un desplazamiento recíproco, va a tener un desplazamiento giratorio, rotativo, por lóbulo, por turbina, entonces se va a clasificar de otras maneras. Entonces dése cuenta cómo van partiendo diferentes formas de clasificar un motor. Después vamos con otra clasificación y es según el tipo de combustible. Según el tipo de combustible, ya lo habíamos hablado, que puede ser gas, gasolina, ACPM, etc. ¿Listo? 5. Tenemos acá también, según su distribución. Y esa clasificación, la número 5, es bastante extensa, porque yo puedo prácticamente separar un motor si viene de distribución lateral, si viene de distribución central, si viene de accionamiento por un solo árbol, por doble árbol de levas. Hay otras motos que vienen por sistema desmodrómico, si es un accionamiento por piñones, por correa, por cadenilla, si es un tipo de sistema de calibración por balancín, si es un sistema de calibración por moneda de reglaje o por shim. Entonces, digamos que esta distribución me va a dar bastantes características y tipos adicionales, así que esta va a estar un poquito larguita, pero es muy importante porque de ahí también se abarcan diferentes tipos de motores con base a esa configuración principal que es la distribución, que también acompañado al número de cilindros y también acompañado a la orientación va a dar una característica especial en la motocicleta, que es clasificación número 6, según su desplazamiento. Según su desplazamiento, porque es muy importante, ya que hay motores que vienen de una relación de compresión baja, están desarrollados para tener mayores rendimientos a bajas revoluciones, pero yo con el tiempo quiero tener una moto más rápida, con una relación de compresión más alta. De pronto no va a tener la misma vida útil, pero voy a tener una mayor potencia. Entonces esto va a dar dado al desplazamiento. Ahí es donde vamos a hablar de motores que vienen cuadrados, super cuadrados o super alargados. Vámonos a otra clasificación, la 7, según su disposición. Según su disposición, bueno, ¿cómo voy a colocar ese motor? Entonces lo voy a colocar longitudinal lineal inclinado a 45 grados, lo voy a colocar en B longitudinal, en B transversal. Si viene de 4 cilindros, ¿cómo van a venir? Hay unas marcas que lo quieren trabajar a 90 grados, otras la quieren trabajar a 75, entonces no se han puesto de acuerdo en ese grado de inclinación, porque con base a eso pueden haber algunas normas comerciales, algunos esquemas de pronto de lanzamiento y de diferencia entre marcas. Entonces esta disposición va a dar una característica especial. Después de eso vamos a hablar según su grado de inclinación. Según el grado de inclinación, ¿por qué? Porque con base a esa disposición, si es en L, si es en B, si es longitudinal, si es transversal, etcétera, ¿cómo va a estar inclinado ese motor? Hay algunos motores o algunas marcas que siempre lo han venido relacionado a 45, otros lo han venido relacionado casi siempre a 90, otros han venido desarrollando otro sistema que ayuda, pues ellos lo explican con base al centramiento de masas y a la eliminación de vibraciones para darle, digamos que un mayor confort o control a la motocicleta dependiendo del uso, ¿no? Después venimos con otra clasificación, la número 9. Según su diferencia de grados entre ellos. ¿Por qué? Oiga, ¿cómo así diferencia de grados entre ellos? Porque es que usted ya había hablado de grados acá en la parte de arriba. Cuando hablaba de la diferencia de grados de inclinación, y ahora dice que con base a la diferencia de grados entre ellos.
Una cosa es hablar que el motor está montado en una motocicleta, ubicado, un ejemplo, a 45 grados con respecto al bastidor, obviamente, y a la horizontal, para equilibrar sus masas y mejorar el centro de gravedad en la motocicleta en el momento, para que le dé una percepción de manejo. Otra muy diferente es si yo miro un motor como tal y la diferencia entre un cilindro y otro va a dar un desplazamiento con base a los tiempos de la combustión o de la expansión. Entonces hay pistones que ustedes han dado cuenta que quema la mezcla, ¡pah!, y cuando este está arriba, después este la quema, ¡pah!, y es un proceso sucesivo, ¿sí? Son motores que trabajan a 180 grados por la configuración de su cigüeñal. Después vienen otros motores que van a estar montados en el mismo cigüeñal, un ejemplo, bicilíndricos, pero van a estar girando al mismo tiempo, pero quema uno y después el otro, ¡pah!, y después este, ¡pah! Son motores de 360, pero con el tiempo, y obviamente ahorita ustedes se han dado cuenta de que han venido trabajando motores intermedios que vienen a 270. Va a haber una diferencia que mejora y es como un intermedio entre eso. Entonces vamos a hablar un poquito sobre eso en este tipo de clasificación. A eso hago referencia con la diferencia de grados entre ellos, con base a esa combustión. Vámonos con el número 10. Ya después de estas configuraciones principales, pues ahí sí ya hablamos, por ejemplo, según su tipo de sobrealimentación. Porque hay motores que vienen súper cargados, hay otros que vienen turboalimentados de la misma manera como en los carros. Entonces es una clasificación diferente de acuerdo también a ese tipo de sobrealimentación. Así que también tenemos en el 11... según su tipo de alimentación, que en este caso puede ser por gasolina, puede ser por gas, puede ser por ACPM, etc. Ya también puede ser de acuerdo según su tipo de lubricación. También según su tipo de refrigeración. Dese cuenta cómo salen múltiples clasificaciones de acuerdo al diseño, trabajo, tipo, funcionamiento, geometría, lubricación, refrigeración. Entonces todo eso hace que el motor es un mundo de opciones, un multiverso de trabajos y de creaciones distintos, en el cual yo no puedo comparar una moto con la otra, porque los fabricantes en el transcurso de su desarrollo y evolución han trabajado y evolucionado determinados modelos. Por eso comparar una moto asiática con una moto europea o con una moto americana, vamos a tener configuraciones de trabajo diferentes, y son prácticamente culturas que ha hecho que una marca se haya arraigado a ese tipo de motor y haya generado un tipo de moto diferente. Hay personas que les encanta y sueñan con una moto japonesa, como hay otros que sueñan con una moto europea, y hay otros que se ve y les gusta la moto americana. Tenemos también otro tipo de mercados hindú, y pues el chino, que pues es una copia de muchas de las evoluciones de los tipos y de culturas a nivel del mundo, en el cual se han desarrollado hoy en día diferentes tipos de motos, donde hay una marca que venía siempre desarrollando un tipo de configuración y con el tiempo ya empieza a trabajar otra copia de alguna otra marca, porque todo es un desarrollo y ahorita ya todo se está mezclando. Entonces, dese cuenta, tenemos que empezar a hablar de cada una de ellas por separado. Así que vamos entonces a hablar, en este caso, según el número de cilindros. Arranquemos entonces en materia. Vamos. La Biblia de las motos. Bueno, así que ya teniendo esto anotado, borremos inclusive hasta el título, porque necesitamos espacio para todo lo que se viene en esta clase. Listo. Arranquemos entonces con el número 1. Listo, entonces, clasificación según el número de cilindros. Acá hablamos de las motos, principalmente, ¿cuáles? Acá tenemos las motos monocilíndricas. Las motos monocilíndricas o de un solo cilindro se caracterizan principalmente porque tienen una percepción de torque muy alta.
digamos que tienen un rendimiento a bajas revoluciones que van a permitir que la motocicleta sea de una fabricación más económica. Es una de las más utilizadas en el mercado y prácticamente en la historia muchas de las motocicletas y de las marcas han iniciado con una moto monocilíndrica. ¿Qué características voy a tener? Son motos que casi siempre han venido con una relación de compresión baja, tienen un régimen de revoluciones bajo y obviamente permiten una configuración y de fabricación de las motocicletas muy versátiles. Entonces, de esa manera, el motor monocilíndrico ha ganado terreno y se puede fabricar tanto de bajo cilindraje como de alto cilindraje, pero ahí es donde tenemos unas deficiencias en motos que pueden venir de más de 600 centímetros cúbicos, que pueden tener una percepción de torque muy alta, pero pueden tener un desgaste, por ejemplo, en biela, y que con el tiempo no van a tener también el mismo rendimiento que una moto de pronto de mayor número de cilindros. Ahí es donde fabricantes han venido desarrollando otro tipo de motores con mayor número de cilindros, donde la monocilíndrica se queda. Igual ha sido muy utilizada en motos tipo enduro, en tipo trail, y son motos que tienen un torque y una entrega muy rápida. Entonces eso es como lo que le gusta a la gente. Hay personas que les encantan las motos monocilíndricas. Obviamente ya en bajo cilindraje su vida útil puede ser más larga porque trabajan una relación de compresión más baja, son más económicas, obviamente pueden ser de carburadores con unos cilindrajes muy bajos que pueden hacer que sean económicas y duraderas. En conclusión, los motores monocilíndricos son sencillos, compactos y a menudo ofrecen la máxima potencia posible dentro de una envoltura determinada. El enfriamiento es más sencillo que con múltiples cilindros, ahorrando potencia, más peso, especialmente si se puede usar refrigeración por aire. Los motores monocilíndricos requieren más volante que los motores de varios cilindros y la masa giratoria es relativamente más grande, restringiendo la aceleración y cambios bruscos de velocidad. En la disposición básica son propensos a las vibraciones, es decir que estos motores tienden a vibrar mucho más, pero pueden entregar más torque a más bajas revoluciones. En su época, la gran mayoría de motocicletas fueron fabricadas con motores monocilíndricos de 2 tiempos. Principalmente, su motivo es que suelen ser máquinas con motores más pequeños en las que se puede buscar un bajo costo de fabricación y un rendimiento alto para la poca cilindrada que poseen. Esto con el tiempo implementando también los motores de 4 tiempos que mejoraron sus características. Pero pues en su tiempo y con la tecnología y con el desarrollo se han desarrollado también motos de bajo cilindraje con mayor número de cilindros. Ahí es donde arrancamos entonces con las motos que bicilíndricas. En este caso, las motos de 2 cilindros. Las motos bicilíndricas vienen desarrolladas o con el tiempo los fabricantes las empezaron a desarrollar así para mejorar ese ciclo de quemado o revolución, porque no es lo mismo un motor o un pistón haciendo la entrega cada 2 giros que obviamente teniendo 2 pistones entregando al mismo eje inercial o al cigüeñal a determinado régimen de revolución. Esto lo empezó a desarrollar Ducati en su época en algunas motos bicilíndricas de más de 1000 centímetros cúbicos, en el cual en curva, por ejemplo, si yo voy en una moto monocilíndrica voy a tener bastante torque, pero al bajar el cambio y salir de la curva en recuperación no voy a tener esa misma respuesta. Ya en esa época Ducati empezó a ganarle a la competencia porque con el motor bicilíndrico empezaba a ganar eso, que a determinada revolución llegaba, bajaba el cambio y al salir de la curva en el momento de la recuperación había más agarre de la llanta y había una mayor respuesta para mejorar una velocidad final, ganando a una moto monocilíndrica. Entonces eso hizo que con el tiempo muchas marcas empezaran a copiar esa idea para empezar a trabajar un motor bicilíndrico. Entonces, en este caso esos motores bicilíndricos vienen desarrollados también de acuerdo a su configuración, porque no es lo mismo tener un bicilíndrico de 360 muy pesado inercial a un bicilíndrico de 180 mayor régimen de revolución utilizado en motos 2 tiempos, 4 tiempos, y con el tiempo hoy en día ya lo estamos trabajando con motores de 270. Entonces ya es como un término intermedio, que lo hablaremos más adelante. Pero entonces el motor bicilíndrico ha sido desarrollado más que todo para tener una configuración intermedia entre torque y revolución. Este tipo de motor, como se puede adivinar fácilmente, lleva 2 cilindros. Estas son sus principales características, pero también cuenta con otras especificaciones técnicas a modo de ventajas. Ofrece una amplia variedad de configuraciones o posiciones, no pesa demasiado, tiene más potencia que un motor monocilíndrico, es eficiente y suele ser económico.
Por lo contrario, en la parte negativa, en función, según el tipo de motor que lleve, se encuentra el hecho de que en algunos casos produce molestas vibraciones o puede limitar el ángulo de inclinación al conducir la motocicleta, según la persona que lo lleve. Su ventaja respecto al motor monocilíndrico es su regularidad cíclica. Si su intervalo de encendido se encuentra a cada 180 grados, que es lo habitual, hay una compensación en la carga o en la distribución de cargas entre un cilindro y otro. Es decir, mientras uno va subiendo, el otro va haciendo parte del trabajo. Se encuentran en refrigeración por aire, por líquido, dependiendo del cilindraje y la marca. En la actualidad, esta configuración es usada prácticamente en todos los cilindrajes y tipos de motos del mercado por su gran capacidad de torque, sin generar demasiadas vibraciones y un buen aprovechamiento de potencia a altas RPM. Existen muchos tipos de configuraciones de este tipo de motor, hasta casi los 1800 centímetros cúbicos, como en algunas referencias de la marca Harley Davidson. Este es un ejemplo del sonido del motor lineal transversal. Ejemplo del sonido del motor bicilíndrico en V. Sonido de motor con calado a 45 grados. Y no puede faltar el sonido del motor Boxer o Flat Twin. Después venimos con motores que, si tenemos de 1 y de 2, pues tenemos los famosos motores que tricilíndricos. Motores tricilíndricos, o sea, motores de 3 cilindros. Estos motores tricilíndricos fueron desarrollados en su época por marcas como Triumph y como Benelli, donde las marcas buscaban una relación de confiabilidad, centralización de masas, robustez, pero también tener un poquito mayor de revolución. Digamos que no es lo mismo manejar una moto monocilíndrica, bicilíndrica, tricilíndrica. La percepción de manejo es completamente diferente. Hay personas que les encanta manejar una moto monocilíndrica, hay personas que les encantan las bicilíndricas, otros por alguna configuración les encanta este tipo de marcas porque desarrollaron este tipo de motor tricilíndrico. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener 600 centímetros cúbicos en un solo cilindro, después dividirlos a un bicilíndrico donde voy a tener una repartición de cargas, y en estas marcas dijeron, ahora repartamos ese volumen en 3 partes donde voy a tener un par de giro distintos, ¿sí? Porque si estoy entregando en un monocilíndrico cada 360, en este caso estoy dividiendo parte de ese giro ahora en 2 en el bicilíndrico y prácticamente dividiendo parte del giro en entrega por potencia, en este caso en 3 cilindros por giro del cigüeñal. Entonces voy a tener mayor eficiencia. El motor tricilíndrico. Este es menos común que los dos anteriores, ya que no suele fabricarse mucho y apenas es usado por marcas como Triumph y Benelli. Eso puede verse con una desventaja, como el hecho de que ese tipo de motores son más pesados, ocupan más espacio y su potencia obviamente es menor que una de 4 cilindros. Pero con todo esto, también cuenta con algunos otros aspectos positivos, como es el hecho de que son muy originales y tienen un rendimiento similar a los motores de 2 y de 4 cilindros. Además, tienen un sonido espectacular. Este tipo de motor históricamente siempre fue usado por 2 marcas principales europeas, Triumph y Benelli, como lo dijimos anteriormente, pero actualmente se le han sumado otros 2 fabricantes, MV Agusta y Yamaha. Este tipo de motor es un punto intermedio entre el bicilíndrico lleno de tracción y los potentes tetracilíndricos, reuniendo lo mejor de ambos mundos en un solo motor. Existen variables de este motor en sus intervalos de encendido, como en el caso de la Yamaha con su Curse Plane de 3 cilindros en línea, de la MT-09 y de la Tracer.
Esta configuración solo la montaron algunas motocicletas japonesas de finales de los 70, como la Suzuki GT750 o la Kawasaki Match 3. Estas motos llevaban un motor tricilíndrico en línea transversal calado a 120 grados. Durante los años 80, Honda estuvo compitiendo en el Campeonato del Mundo de 500 centímetros cúbicos con motores tricilíndricos en V, con 2 cilindros delanteros y uno trasero. Incluso llegaron a ganar un Campeonato del Mundo con Freddie Spencer. Pero en el caso de mayor revolución, ahí es donde llegaron los motores ¿qué? De 4 cilindros, los motores tetracilíndricos. O sea, los famosos motores ¿de qué? De 4 cilindros. Estos motores son los japoneses. Entonces ahí es donde los japoneses dijeron, listo, vamos a sacar un motor de 4 cilindros en línea, donde vamos a repartir ese número de cargas y donde prácticamente le atinaron en el tema de la compensación de vibraciones para mejorar ese rendimiento y lograr un mayor número de revoluciones. Así que es un motor que me va a dar el picante, va a dar ese sabor. Y por eso muchas de las personas, y lo digo yo, me encantan los motores japoneses de 4 cilindros porque es un motor de alta revolución. El tema es que la conducción es un poquito más peligrosa, obviamente son un poquito más complicados de manejar, no van a ser confortables como por ejemplo el motor de 3 cilindros, y que hoy en día estamos trabajando y quitando el 4 cilindros para meter un 3 cilindros, como lo están viendo ahorita con Yamaha, con Kawasaki, con algunas otras marcas, por el tema de la configuración del quemado de combustible, porque no es lo mismo un solo cilindro consumiendo aceite por los anillos a tener 2 cilindros donde voy a tener mayor quemado de aceite, a tener ahora 4 cilindros donde va a haber más desgaste, más piezas mecánicas, mayor consumo de aceite, y que obviamente por temas ambientales toca quitar ese tipo de motor que no me determine un nivel de gases y poder implementar un motor intermedio como el de 3 cilindros. Por eso es que ahorita hay marcas que están sacando del mercado ciertas referencias de motos emblemáticas y estamos regresando a alguna configuración anterior, obviamente ya con sistemas de inyección diferentes, configuraciones de cigüeñal, como el course plane, etcétera, que me permiten tener un rendimiento igual. Pero pues, vuelvo y repito, si tiene una moto de 4 cilindros japonesa emblemática, cuídela, porque ya las cosas ya no se van a volver a ver de la misma manera. Bueno, entre las 4 cilindros podríamos tener también motores tanto lineales como en configuración en V. O sea que los motores tetracilíndricos los podríamos tener también lineal, transversal, longitudinal, y los podríamos también tener en V, longitudinal o transversal. Digamos que en esta configuración en V, más adelante que hablemos, vamos a encontrar que hay una marca que utiliza mucho el motor en V transversal, que es Moto Guzzi. Moto Guzzi se caracterizó siempre por utilizar un motor en V transversal, muy diferente a Harley Davidson americano, que se caracterizó por trabajar el motor en V, pero pues en este caso bicilíndrico en V, que es el motor americano en V, en este caso para la Harley Davidson. Los motores tetracilíndricos son los más utilizados en altas cilindradas y en la mayoría de las motos deportivas o de pista. Se ubican en línea y producen mayores revoluciones por minuto. Están diseñados para alcanzar altas velocidades, altas revoluciones, y se caracterizan por mayor potencia, mecánica más compleja, obviamente su costo de mantenimiento es más complejo, mantenimiento especializado, se necesitan más herramientas y obviamente tiene que tener un nivel de capacitación más alto. La vida útil puede depender del tipo de moto, configuración y de fabricante, lo mismo con las emisiones de gases dependiendo del tipo de motor que se maneje. Este tipo de motor siempre ha sido el más utilizado para los fabricantes japoneses, en muchos tipos motocicletas, desde superbikes, naked hasta turismo actualmente.
La regularidad de encendido de este motor hace que no tenga vibraciones, prácticamente no requieren ejes de equilibrado como todos los otros motores, con excepciones de algunos casos. Son motores bastante radicales en la forma de cómo entregan la potencia y no le dan tiempo de recuperación a la llanta. Por eso el fabricante japonés Yamaha modificó el cigüeñal para eliminar este problema desde su moto de GP y lo denominó el Course Plane. Los tetracilíndricos en V, posición longitudinal, históricamente fue usado en Honda para motos de calle, como la BFR 750, pero actualmente es usado por dos marcas italianas y son top en el mercado de superbikes como Aprilia RCB4 y la Ducati Panigale B4. En el Mundial de MotoGP, esta es la configuración preferida de motor por su gran par de motor lineal, inercial y su adecuado centramiento de masas. Bueno, ya después de eso podríamos decir que hay otro tipo de configuración que es el motor pluricilíndrico. O policilíndrico. Ahí sí, valga la pena como lo dice la etimología o como lo dicen algunas nomenclaturas. Algunos lo llaman motores pluricilíndricos o motores policilíndricos, que está relacionado ¿a qué? A motores de más de 2 cilindros en adelante. O sea que aquí tenemos motores de 2, de 3, de 4 o de 6 cilindros. Entonces dice, uy, profe, ¿y motores de 6 cilindros? Sí, hay motos de 6 cilindros. En este caso, ustedes se han dado cuenta y han mirado videos que hay motos, por ejemplo, Hondas de 6 cilindros transversales. Si hay motos de alta revolución de 4, también hay de 6. Sí señor, de esa manera los motores hexacilíndricos son motores muy raros que en su época Honda lo implementó en una moto que era la CBX 1000. Es un sonido muy similar a un carro de Fórmula 1, así que es un sonido que prácticamente lo deja uno sin alientos. Es un motor muy exótico, pero se dieron cuenta que su mantenimiento, su costo de producción puede ser un dolor de cabeza para las personas que lo tengan. Así que en este caso no deja de ser una moto exótica y en su época fue algo espectacular. Así que escuchémosla. También motores, por ejemplo, muy reconocidos como por ejemplo la Honda Goldwing, que en este caso la Goldwing maneja un motor que es lineal y es un motor tras del hecho Boxster. O sea que por ejemplo la Goldwing utiliza un motor 6 cilindros lineal, pero vienen 6 cilindros opuestos. Entonces es una configuración. En su época también Honda desarrolló otro tipo de motos como la Run y también como la Valkyria, que son otro tipo de motos un poco exóticas relacionadas a ese número de cilindros. Entonces
puedo tener diferentes tipos de configuraciones que usted de pronto con el tiempo dirá, oiga, yo no había escuchado sobre esa moto, pero sí, puede que aparezcan. Entonces dejen los comentarios de pronto que otro tipo de moto aparezca de acuerdo a esta clasificación del número de cilindros. Es muy interesante. Entonces vámonos ahora con la clasificación número 2. Bueno, muchachos, para agilizar un poquito porque son casi 13 ítems, entonces vamos a borrar esta información y vamos a irnos con el número 2. Entonces vamos a tener ya todo anotadito acá para agilizar y hacer la explicación uno por uno. Entonces borremos y vámonos con el ítem número 2. Bueno, muchachos, entonces de esa manera tenemos el segundo, que es según la orientación del motor. Aquí entonces hablamos de longitudinales y transversales. Es una forma de clasificación en la cual voy a ubicar el motor en el bastidor de acuerdo a la posición o orientación que tenga la motocicleta. Acá tenemos un esquema. Esto es una moto mirado desde el plano superior, ahí lateral derecho, izquierdo, pero en este caso haga de cuenta que estamos mirando la moto desde arriba, ¿así se da cuenta? Entonces, si nosotros tenemos una línea recta, este sería el sentido de orientación de la motocicleta. Si nosotros ubicamos el motor en el mismo sentido o ubicación al bastidor, entonces sería una ubicación longitudinal, en el mismo sentido de la motocicleta. Pero en este caso, la motocicleta en el sentido transversal, la moto igual sigue mirando hacia el frente, pero el fabricante por ubicación, espacio y demás, dése cuenta que el motor ya va más salido, entonces va con una ubicación que transversal, va cruzada. De esta manera pues es un motor más robusto, pesado, ya depende de la configuración del bastidor, etcétera, para que me dé una buena centralización de masas y un buen centro de gravedad. Y normalmente esta es la ubicación de los motores bicilíndricos lineales, tricilíndricos y de 4 o policilíndricos en adelante. Normalmente esa es la configuración lineal de motores monocilíndricos, aunque también tenemos lineales de 3, de 4 y de 6 cilindros lineales, pero pues tocaría mirar la referencia de la configuración. Entonces esto sería lo principal. De esa manera entonces ya habíamos hablado número de cilindros, la ubicación de cómo se va a colocar el motor en el bastidor, y ahora tenemos otra configuración o forma de hablar del motor o clasificarlo, y es de acuerdo a su movimiento. Ese movimiento, ¿cómo puede ser? Ese movimiento, tenemos acá motores que pueden ser recíprocos, en alguna nomenclatura también lo denominan como motores alternativos, o también lo pueden denominar como reciprocantes. Este nombre de reciprocante está más utilizado es en las aeronaves, como motores reciprocantes. Nosotros lo denominamos en la parte de ingeniería y más que todo hablando en la parte motomotriz como motores alternativos. ¿Cuáles serían esas diferencias en los conceptos? Motores recíprocos está relacionado a un movimiento recíproco de vaivén, es decir, que tiene un movimiento ascendente y descendente en el cual el pistón tiene un movimiento de accionamiento, acción-reacción recíproco con base a la combustión para que regrese en el mismo punto. Si lo vemos de forma alternativa, está alternando su movimiento entre dos puntos, que sería el punto muerto inferior y el punto muerto superior. De tal manera sería un motor alternativo. Por eso los motores de bulbo caliente, o en este caso de desplazamiento, no necesariamente de combustión interna, se denominan también motores alternativos. De esa manera también los reciprocantes, que es el que se trabaja en las aeronaves, son motores que son de bulbo por desplazamiento de un gas para poder desplazar y generar o transformar ese movimiento de forma mecánica. Normalmente pueden ser entonces de bulbo o de pistón. Y por otro lado tenemos la otra clasificación, que sería motores rotativos, y eso ya lo habíamos hablado en las clases anteriores, ¿no? Cuando hablamos de la transformación de la energía, que eso ustedes ya saben que pueden ser de bulbo o de rotor. Normalmente son las turbinas, que son las que trabajan generando giros, y hablábamos también del motor Wankel. Entonces ahí vamos acoplando parte de la información de otras clases con las de acá. Poco a poco, eso es como un armotodo, todo va jugando para empalmar sistemas con otros y conceptos para que tengamos algo más claro. Seguimos con el otro. Listo, de esta manera vámonos con el número 4, y es según el tipo de combustible. Eso ya lo habíamos hablado también y creo que ustedes ya lo tienen muy claro. Entonces en el número 4 podemos tener motores de gasolina, que ya sabemos que pueden ser de 4 o de 2 tiempos.
Los motores diésel, que usted sabe que utiliza un aceite especial o aceite combustible para motores, que es el ACPM. También tenemos los motores a gas, que en este caso utilizan GLP o gas ligero licuado, o un gas que permita esa combustión, y pueden ser motores que ya vienen diseñados para gas o son adaptados. También tenemos motores de aceite ligero, o en este caso pueden ser otro tipo de motores o reactores, que en este caso pueden ser turbinas de gas ligero, trabajan también con aceite pesado, o en este caso los motores a reacción que trabajan con queroseno. Entonces esto digamos que compensado con la clase anterior, pero hace parte de una de las clasificaciones dentro de este conjunto de, obviamente, geometría, funcionamiento y principios. ¿Listo? De esta manera nos vamos con el número 5. Esta clasificación es un poquito complicada en el sentido que de una sola clasificación van a salir otras características adicionales. Normalmente no se habla de eso, pero lo ideal es explicar a detalle algunas cosas. Igual recuerde que más adelante haríamos clase de cada clasificación o cosa por separado, o sea que esto hace que sea un curso bastante extenso, pero pues lo ideal es que ustedes salgan duchos y especialistas en todos los conceptos. Entonces vámonos acá, en este caso, con según su distribución. Según su distribución podemos tener entonces que tenemos OHV, OHC o DOHC. Eso creo que ya más de uno ya lo sabe, y pues he hecho preguntas y lo tienen claro. Que en este caso OHV está relacionado al árbol de levas en la parte baja, y más que todo en los motores es el piñón leva, un sistema accionado o motor varillero o por vástagos que va a accionar en este caso el accionamiento de las válvulas. Viene de la palabra en inglés overhead valve, ¿cierto? Overhead valve, que en este caso sería superior o arriba, o valve, en este caso accionamiento de válvula superior, en este caso comandado en los motores EG como la NKD por el piñón leva o árbol de levas en la parte baja. Ya después venimos a hablar del OHC o SOHC. OHC pues sería solamente overhead camshaft, que camshaft quiere decir árbol de levas, y SOHC de single o sencillo, un solo árbol de levas. Entonces sería sistema de árbol de levas superior sencillo. Ya tenemos también el DOHC, que sería doble árbol de levas en la parte superior, y pues viene también denominado árbol de levas superior o doble, double overhead camshaft. Aquí ¿qué va a pasar? Que este sistema de distribución yo lo puedo tener tanto lateral como lo puedo tener central. Se puede decir, oiga, pero ¿cómo así? Claro, porque ese accionamiento en algunos motores viene el árbol de levas y el piñón de accionamiento en el centro, como viene el árbol de levas y el piñón de accionamiento lateral, como en algunas motos japonesas. Entonces a veces eso cambia tanto la mano de obra, como la complejidad en el reglaje, como la facilidad en el desarme y ensamble del mismo motor, pero pues eso lo vamos viendo más adelante. Eso hay diferentes configuraciones relacionadas al sistema de distribución. Por eso de acá parte que de esto puede ser o por accionamiento o según su regulación, donde van a partir otras características adicionales. Miremoslas por accionamiento. O sea que en este sistema podemos tener vástago, que en este caso sería para el OHV. Tendríamos también sistemas por correa, por cadena o por piñones o por sistema hidráulico para el SOH o para el DOH. Entonces, lo que ustedes conocen y hablábamos en alguna de las clases anteriores, los motores han ido evolucionando, y seguramente para mitigar el tema de los ruidos, en algún momento se generó el accionamiento por correa. Es un movimiento más silencioso. Con el tiempo dijeron, no, tiende a romperse, entonces volvamos a algo más, un poco más robusto, entonces sería otra vez la cadena. Pero algunos otros motores dijeron, ¿por qué no nos importa el peso? ¿Por qué no le metemos un tren de piñones y lo accionamos? Como pasó en alguna época, por ejemplo, con el motor de la BFR 750, que es un motor 4 cilindros en B, longitudinal, no viene transversal, longitudinal, 4 cilindros en B. Ya lo adoptó en este caso actualmente la Ducati V4, pero en ese motor de la Honda BFR,
lo trabajaba por tren de piñones, o sea, que ustedes arman los cabezales y no viene ni vástagos, ni cadenilla, nada de eso. Viene es un conjunto de piñones que viene del cigüeñal a la parte superior del árbol de levas y va a generar obviamente ese accionamiento haciendo que sea un motor más suave. Obviamente va a ser un motor más pesado, pero pues son diferentes tipos de configuraciones. Y en algunos carros o motos puede inclusive manejarse el sistema de accionamiento hidráulico, que pues ya es un sistema más avanzado. De aquí entonces partimos de que eso también tiene una regulación, y esa regulación puede ser o por tornillo de regulación o tuerca o balancín, que es lo que le llaman el famoso taque o sistema de regulación por balancín. Por ejemplo, acá tenemos un balancín, vea, donde el balancín tiene el famoso tornillito de regulación con la tuerquita, donde el balancín va a ser el desplazamiento, el accionamiento hacia la válvula. Entonces yo tengo que ajustar esta tuerquita para darle el ajuste entre el pie de válvula y obviamente lo que le llaman el taque. ¿Listo? Ese sería un sistema. El otro pues sería el de monedas o de calibración por pastillas de calibración, o lo que le llaman también el shim. Acá en Colombia lo llaman también monedas o de regulación en este caso, porque ya es un sistema directo. Esos son, o sea, hay diferentes tipos de clasificación. Hay otro que es sistema directo, indirecto. Hay otro que es sistema leva válvula, leva piñón, leva balancín. Hay un sistema intermedio como en la KTM o como en algunas otras motos, o por ejemplo FZ 2.0, donde también trabaja balancín pero también trabaja moneda. Mejor dicho, usted en este tema va a encontrar diferentes configuraciones, tanto de motor como de calibración como de ajuste. Pero bueno, acá lo denominamos así. También puede ser un sistema de regulación hidráulico en los carros, por ejemplo. El sistema de los sistemas hidráulicos permiten que cuando sube la presión del aceite, o lo llaman los famosos impulsadores, permiten controlar parte de esa regulación para que no se genere, digamos, esa holgura tan grande. Son motores que a veces al prenderlos se escucha como un tuc, 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 y apenas carga el aceite y prende el motor, como que ya deja de sonar. Entonces eso se presenta en algunos motores. Recuerde que estoy explicando, generalmente sirve tanto para motores de moto como para motores automotrices, pero obviamente mi clase está enfatizada más que toda la parte motomotriz, pero es un esquema general para todo. ¿Listo? Entonces es un poquito largo, pero dése cuenta todo lo que hay que hablar, ¿no? Seguimos con el otro. Bueno, y llegamos finalmente al sexto o a la sexta clasificación, que es según su desplazamiento. Ese desplazamiento, como ustedes saben, es el que va a hacer, o el recorrido que va a hacer el pistón desde el punto muerto inferior hasta el punto muerto superior. Así que de esta manera tenemos una clasificación principal y son los motores cuadrados. Tenemos también los motores super cuadrados, creo que muchos de ustedes también ya tienen ese concepto muy claro, y tenemos los motores alargados o infracuadrados, en este caso super alargados, que tienen una carrera larga. Es decir, que vamos a hablar de motores que tenemos entonces acá, motores que la carrera es igual al diámetro. Por eso dice acá L por D. Carrera, el desplazamiento entre el punto muerto inferior al punto muerto superior va a ser igual al diámetro. De esa manera vamos a tener una configuración suave, confortable, digamos que es algo seguro, porque se pueden fabricar diferentes tipos de motocicletas con una configuración de una relación de compresión baja. Esto también va en configuración con la culata, con la cámara de combustión, con el cubicaje y obviamente tanto con la alimentación, distribución, que van a permitir que ese motor tenga unas características especiales. Si es una moto de turismo, si es una moto enduro, si es una moto de ciudad, si es una moto de calle, de pista, de carrera. Entonces, ya cuando se quiere mayor rendimiento y mayor rapidez entre el número de giros, pues voy a necesitar que el desplazamiento sea más corto para que sea más rápido. Entonces ya vamos a utilizar los motores super cuadrados. Estos motores super cuadrados, obviamente el diámetro va a ser mayor que la carrera. Dese cuenta que el pistón va a ser más grande, obviamente va a tener menos recorrido y va a permitir que sea un motor que gire muy rápidamente. El problema es que puede tener desgastes acelerados como en anillos, como en biela, obviamente en configuración con relación de compresión, sistema de alimentación. Puede tener mucho mayor rendimiento que este, pero de pronto no vaya a tener el mismo torque o brazo de palanca que vaya a tener un cuadrado. Entonces,
esa configuración se usa tanto para carros como para motos, y ya en maquinaria pesada, y usted decir, oiga, profe, existen motores súper alargados o infracuadrados. Estos ya vienen a ser motores que van a tener un brazo de palanca más grande porque va a tener un desplazamiento mayor. Son motores más lentos en el cual voy a tener mayor tiempo en el recorrido. Son los que ustedes ven en maquinaria pesada, motores diésel, que necesitan desplazar más carga. O sea que en las motos normalmente vamos a tener estos dos tipos de configuraciones, y en algunas motos viene a ser un poquitico el diámetro mayor al de la carrera, pero también vamos a tener motores que sí son muy iguales diámetro por carrera. Todo eso cuidando tanto la durabilidad. Obviamente tenemos ahorita el problema de la obsolescencia programada, y también tenemos el tema de que hay algunos motores que ya por kilometraje ya tienen una vida útil. No es la misma construcción y materiales que en una época, así que no puede determinar que si usted tiene una moto nueva le vaya a durar lo mismo que una moto que se fabricó en los 90, porque sus materiales, el aluminio, la forja, la tecnología es muy distinta. Hoy en día la verdad es que los motores tienden a ser muy desechables, pero estos son configuraciones que ayudan a entender un poco el por qué hay motores que se desgastan más rápidos que otros. Y le digo a la gente, le digo, por favor, entienda que así usted suba de cilindraje, haga algunas configuraciones, no puede pretender que un motor de alta revolución le vaya a durar igual que un motor que tiene una relación de compresión baja y que tiene un mayor desplazamiento. Entonces hay que entender eso, todo acompañado a lo que hablábamos anteriormente. ¿Listo? Bueno, y por el otro lado seguimos entonces con el número 7. Según su disposición, ya hablábamos del número de cilindros y hablábamos algunas configuraciones de acuerdo a si es longitudinal, transversal. Bueno, ahora tenemos según la disposición, cómo va a ir ubicado en el motor de acuerdo a el gradiente o el grado de inclinación que tiene cada cabezal. En este caso arrancamos con los motores lineales, que es uno de los más convencionales. La verdad es que el grado de inclinación, los fabricantes no se han logrado poner en acuerdo en qué grado de inclinación es mejor. Muchos con la excusa o también con el parámetro técnico de centralización de masas, de eliminar vibraciones para mejorar rendimientos en su motocicleta. También como tema de identidad o de marca para cada uno de ellos. En este caso, en los motores lineales, que también podríamos decir que estos motores también pueden ser longitudinales, y también los tenemos transversales. De la misma manera con algunos otros, porque los podemos colocar lineales, longitudinales o transversales, ya lo habíamos hablado. En este caso Honda prefiere trabajar sobre los 45 grados, otras marcas como Aprilia prefieren trabajar sobre los 65 grados, otras marcas como Ducati, por ejemplo, prefieren los 90, otras marcas como BMW prefieren el de 180, y hay otras configuraciones intermedias que más adelante, según la investigación, ustedes lo podrán determinar. Tenemos también los motores en V o disposición, que en algunos casos lo denominan el famoso between, que en este caso vuelve a ser también o transversal o longitudinal. Porque yo puedo colocar motores en V longitudinales o también transversales, dependiendo del diseño, ¿no? Una marca que se caracteriza, y creo que lo hablábamos en el primer ítem, que es de acuerdo a según su ubicación, es Moto Guzzi. Moto Guzzi es una marca que por identidad siempre ha trabajado el motor en V transversal. Siempre los cabezales salidos la hace ver un poquito más robusta, etcétera, y se diferencia de muchas motos por eso. También tenemos los motores en L. Se caracterizan principalmente porque su grado de inclinación es de 90 grados, como lo habíamos dicho, principalmente por Ducati. Tenemos también los motores horizontalmente opuestos, que son los famosos motores Boxster, cilindros obviamente encontrados, trabajando a un ángulo de 180 grados, representados por la marca BMW. En carros lo utilizan otras marcas como ¿cuál? Porsche, ¿cierto? Ellos también utilizan este tipo de motores. Bueno, también tenemos otros que son inclinados hacia adelante, otros inclinados hacia atrás, porque no siempre el cabezal va a ir ubicado en esta posición. Tampoco puede ir tan recto por cuestiones de vibración y oscilación. Puede generar daños en biela, entonces es muy raro ver un motor que venga, mejor dicho, completamente vertical. Siempre va a tener un grado de inclinación, pero hay unos que están muy inclinados, por ejemplo en algunas motos semiautomáticas o algunas Honda, por ejemplo la Honda Eco, ¿sí?
o algunas motos semiautomáticas que el motor va acostado acá. Como hay algunos motores de motos tipo enduro donde el cilindro va por encima, o mejor dicho, el cigüeñal va encima de la caja, o sea, a la caja cigüeñal y el cabezal va mirando hacia atrás. Son motores inclinados hacia atrás para mejorar la centralización de masas, eliminar parte del peso y quitar parte del motor en la parte frontal y mejorar el ataque, que es el ángulo y la distancia que hay entre el piso hacia el motor para poder tener mayor altura. Entonces por eso tenemos motores inclinados hacia atrás. También tenemos motores radiales, o que son los famosos motores en estrella. De pronto lo han visto en algunas motos de película, en algunas motos concepto, pero principalmente se utiliza en la parte aeronáutica, donde es una configuración de diferentes cilindros ubicados en torno a un mismo cigüeñal para dar un par de giro y revolución, utilizados por ejemplo en avionetas y en algunas otras aeronaves. Hay conceptos de carros también, y hay motocicletas que también manejan estos motores radiales. Se ven obviamente bastante ostentosos, pero el tema es que la falta de refrigeración y tener cuidado con la lubricación. Entonces, obviamente no son muy aplicables en las motocicletas. También tenemos los motores en H, que son motores que se trabajan más que todo en la parte aeronáutica, de la misma manera que el motor en estrella, pero hay una configuración en H. Inicialmente podría decirse que son como dos motores Boxster ubicados, aunque se manejan diferentes cigüeñales, no están ubicados los 4 cilindros a uno solo, pero trabajan los 4 pistones de forma opuesta, uno, 2 y otros 2, de la misma manera que entre ellos forman o dan la forma como si fuera una H. El problema es como el peso, las salidas de los exhaustos, y que normalmente se utilizaron en competencia en algunas motos, en algunos vehículos, pero pues no dan, digamos que la talla, y se empezaron a utilizar más que todo en la parte aeronáutica o en algunos vehículos, pero más que todo su principio es en la parte aeronáutica, donde se ve como la finalidad de poder mejorar la refrigeración, y pues tiene el problema de que son motores muy pesados. Entonces en motores o en carros me van a fallar el centro de gravedad, y en una motocicleta prácticamente eso no es funcional. Entonces más que todo es en la parte aeronáutica. Ya venimos con los motores en W. Es otro tipo de configuración donde si tenemos 4 cilindros formando la forma de una H, creo que ustedes han visto motocicletas y han visto motores también hasta de maquinaria pesada que vienen con cabezales inclusive en línea. Un ejemplo, 3 en línea, 3 en línea, 3 en línea, y se permiten trabajar de muchos cilindros. Como podemos tener un cilindro, otro cilindro, otro cilindro, 3 cilindros. Hay motocicletas, por ejemplo, en forma W, donde va una bancada, otra bancada, dando la forma de W. En este caso, son motores que se desarrollaron en 1906 por la marca Ansani, el cual pues se hizo, digámoslo así, reconocida por fabricar ese tipo de motores que desarrollaron para un aeroplano que fue el que cruzó el Canal de la Mancha en su época. Entonces de ahí en adelante se volvió ya un motor radial de 3 cilindros, ya fueron cambiando. Obviamente hay aplicaciones en la parte motomotriz, en la parte de motomotriz que permite, digamos, una configuración intermedia entre un motor V a un motor de un solo cilindro. Entonces no es tan robusto como un V4, pero pues tiende a tener una configuración muy similar con menos cilindros. Pero pues en este caso no es muy aplicativa porque los fabricantes, de acuerdo a su centralización de masas, y más hoy en día con el tema del análisis de gases y todo eso, la verdad es un motor que no dio, digamos, que su aplicación. Y obviamente su paro régimen de revolución es muy bueno, más que todos son motos de torque, ubicados obviamente a una misma bancada, un mismo cigüeñal. Entonces se desarrollaron en su época en motores 2 tiempos de 500 centímetros cúbicos en competencia en su época, y venían con diferencias de grados más o menos entre los 60 y los 75 grados. Bueno, es mucha información la que tenemos, y esto relacionado en cuanto a la parte de disposición. Más adelante hablaremos de acuerdo a su grado también de desplazamiento de combustión, pero bueno, la idea es que usted anote, haga una investigación, lea a profundidad sobre cada tipo de motores, porque dése cuenta que la clasificación es muy larga, ¿no? Y aunque este ítem tiene bastantes cosas, si usted se pone a investigar, ahí se va a tomar su tiempo leyendo minuciosamente y aprendiendo cada vez más sobre este tipo de motores. Vuelvo y repito, hay algunos que tienen aplicaciones, digámoslo así,
multifacéticas, tanto para maquinaria pesada, autos, aeronaves y motos. Pero pues podemos encontrar algunos conceptos especiales, como en alguna época hablamos también de la Hércules, que era una de las primeras motos con motores Wankel. Entonces de la misma manera algunos motores tienen alguna denominación según su marca. Bueno, continuamos. Listo, así que como ya lo habíamos mencionado anteriormente en el punto anterior, anotamos los grados como para que tengan una referencia con base a según su disposición. Pero si los clasificamos solo por grados, pueden salir diferentes motores de acuerdo a su grado de inclinación. Entonces el número 8 sería según su grado de inclinación, en los cuales nosotros hablábamos de que pueden ser motores que normalmente es un rango aplicativo que está entre los 54 a los 60 grados. Puede ser más, puede ser menos. ¿Por qué no menos? Por las vibraciones. ¿Por qué no más? Pues de pronto por el tema de lubricación y por el tema de identidad de marca. Pero pues en este caso habíamos hablado que son motores normalmente lineales, donde Honda le gusta trabajar los motores a 45, Aprilia a los 65, pero pueden haber otras marcas que trabajen grados distintos, no es solamente un valor fijo, ¿no? Estos motores también podríamos tener un grado de inclinación también en B, o sea que estos también pueden ser para motores en B, pero pues en este caso con base a la caja y en este caso con base a cada bancada. Y acá tenemos también los de 90 grados que habíamos hablado que principalmente ¿quién? Ducati trabajando los motores en L y BMW que en este caso trabaja los motores a 180 grados que son los famosos motores opuestos o el famoso motor Boxster, entre otros. ¿Por qué entre otros? Porque hay otros grados de inclinación como lo hablábamos en el punto anterior, cuando es un motor en H, cuando es un motor en W, y los motores en W también pueden tener diferentes variaciones, si es en estrella también. Pero en este caso estamos hablando del rango práctico comercial, que es lo que más vamos a encontrar en el mercado. ¿Listo? Ya depende de la investigación que usted haga y de acuerdo también a lo que usted vaya aprendiendo autónomamente para ir de pronto en sus apuntes tener mucha más información más desglosadita y más minuciosa y más detallada. ¿Listo? De esa manera llegamos al número 9. Es un ítem que me gusta mucho. De pronto es un poco complejo para algunas personas de entender, pero lo bueno es que ya hablamos de configuración, disposición, ubicación, grados. Eso ayudará a entenderlo y más si usted hace su investigación de forma personal lo entenderá mucho mejor. Así que llegamos al número 9, que es según la diferencia de grados entre ellos. Esto está relacionado mucho al tema de la expansión. Recuerde, no es explosión sino expansión, es un término que yo poco a poco les he ido diciendo que cambien. Así que si en este caso yo tengo un pistón arriba y un pistón abajo, recuerde que el motor tiene 4 tiempos: admisión, compresión, expansión y escape. Así que si este está en el proceso de fuerza, expansión, ¡pah!, el otro está subiendo para hacer la compresión. Así que de los 4 tiempos solo estamos aprovechando uno, porque el resto se va a perder en pérdida de movimiento de fuerza, en transformación de energía de forma calórica. Así que de los 4 tiempos solo estoy aprovechando uno. Por eso esa es la diferencia de un 2 tiempos, porque de los 2 aprovecho uno. 2 por 1, este es 4 por 1. Entonces en este caso, mientras este está haciendo la fuerza, este está descansando o haciendo otro trabajo diferente, pero no expansión. Entonces de esta manera este hace la expansión, mientras este sube, hace la compresión, quema, y de la misma manera, entonces mientras el uno trabaja, el otro descansa, el uno trabaja y uno nivela al otro. Eso es lo que tenemos entonces acá en la configuración de los 180. Así que llegamos a uno de los motores de la clasificación, que es el motor de 180 grados relacionado a la diferencia que hay entre el uno al otro. Así que si yo acá tengo el cilindro número 1 y acá tenemos el cilindro número 2, en este caso hablando de un motor bicilíndrico, pero esta configuración se puede hablar también para motores de más número de cilindros. Acá tenemos el cigüeñal. Párele, ahí sí como dicen por ahí, párele bolas, porque si nosotros miramos acá el cigüeñal, este sería el centro del cigüeñal, vea. Mientras el cilindro 1 está acá en punto muerto inferior, ¿cierto? Punto muerto inferior, aquí. El cilindro 2 ya está ¿dónde? En el punto muerto superior. ¿Sí ve la diferencia que hay entre el 1 y el 2? Entonces de esa manera cuando el 2 llegue al PMI, el C1 va a estar en el PMS.
ahí va a estar nivelado. Póngale cuidado a esto porque cuando estemos en las otras gráficas, para que lo entienda mucho mejor. Si ahora yo cojo este esquema, que lo estoy mirando acá frontal, ¿cierto? Miremoslo acá frontal, acerquémoslo un poco. Dese cuenta, punto muerto inferior, punto muerto superior, el cigüeñal, centro del cigüeñal, mientras un cilindro está abajo, el otro está arriba. Configuración principal. Ahora, girémoslo un poco, costado lateral, para que lo miremos de esta forma. Así que ahora este cilindro va a ser este, C1, de color negro, mirándolo de este plano. Y el C2 lo vamos a ver de otro color, que es de color azul. Entonces, mientras el cilindro 1 está en el punto muerto inferior, el cilindro número 2 está en el punto muerto, ¿qué? Superior. Dese cuenta. Si lo miramos lateralmente, se va a ver que un pistón va a estar acá y el otro va a estar arriba. Y si yo giro, va a estar haciendo esto. Ahora lo giro y va a estar acá. Dese cuenta. Creo que es claro, ¿listo? De esa manera llegamos a otra configuración, que es el motor de 360 y 270. Pero, ¿cuál es la característica principal de motor de 180? Es un motor que permite una buena nivelación, trabaja a muchas más altas revoluciones por su grado de compensación. Y pues se puede fabricar de muchos números de cilindros. Es decir que yo puedo tener los motores tetracilíndricos o los motores pluricilíndricos, convencionalmente trabajan a una configuración de 180. Muchos carros también trabajan esa configuración porque es una de las más convencionales, es muy flexible y su diseño permite que se pueda trabajar diferentes tipos de motores con diferentes características distintas, tanto de mezcla, combustión, tipo, sistema de inyección. Entonces es un motor muy utilizado. Profe, ¿por qué 180? Miremoslo acá desde este lado. Si nosotros arrancamos desde el punto muerto inferior, sería 0 grados, ¿cierto? Acá. Así que, ¿cuál es la diferencia mientras llega el otro pistón a la parte superior? Vea, entonces hace este recorrido. Mientras llega a este punto, ¿cierto? ¿Cuánto recorrió? 90 grados, que sería acá. 90 y 90, 180, ¿cierto? Por eso es un motor de 180, porque la diferencia de grados entre ellos, giro acá, es 90, 180, ¿cierto? La mitad del círculo, 180 grados. Esa es la diferencia de grados en su combustión para esta configuración de 180. Por eso es el motor 180. Es un motor rápido, es un motor que es potente. No solamente quiere ser potente, sino que es potente. También ayuda a que las muñequillas del cigüeñal se puedan hacer un poquito más pequeñas. Los cigüeñales se pueden hacer de muy buena forma. No es tan costoso de fabricar este tipo de cigüeñales porque el solo diseño permite que tenga una muy buena compensación. Entonces, ahora llegamos a algunos motores que son un poquito más rústicos y un poquito así como dicen antiguos, y en alguna época se diseñaron este tipo de motores así. Y también tenemos motores bicilíndricos que vienen con este esquema, porque no siempre va a haber uno arriba y otro abajo. Ahí es donde llegamos a los motores de 360. Es esta otra configuración. Esos motores de 360 son aquellas motocicletas que usted las ve bicilíndricas, pero resulta que ellas hacen esto. Pa, 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 pa. Dos arriba, dos abajo, dos arriba, dos abajo. O sea, que ya no vamos a tener esa compensación, sino que mientras este baja, el otro ya está haciendo admisión. Para cuando suba, este ahora hace la compresión y este hace la compresión para que cuando este haga la expansión, este haga el escape. ¡Pah! Entonces, de la misma manera, este haga la admisión, perdón. Entonces, están trabajando, digámoslo, con un movimiento parejo al tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? Usted se imaginará, ¡bum! Vea, vibraciones. Es un motor que tiende a vibrar bastante. O sea, que si yo giro y lo miro de costado lateral, imagínese, todo el trabajo lo tiene que hacer ahora el cigüeñal para compensar esas vibraciones tan bruscas, porque dos pistones moviendo hacia arriba con fuerza y después bajando con fuerza, es un motor que es muy pesado. Entonces ahí es donde está esa característica. Son motores que se diseñaron en su época para carros que necesitan trabajar a una revolución baja. Esa es una característica, bajas revoluciones. Pero es un motor que después de que coja cierta inercia, prácticamente su diseño está dado es a quién, al cigüeñal, para que tenga una buena inercia. Son motores muy inerciales.
así que tiene que tener un cigüeñal bastante pesado para que elimine esas oscilaciones, pero ya después de que coja su revolución, la inercia ayuda a mantenerlo. No es muy viable para algunas motocicletas y aunque se diseñan así, se diseñan más que todo para torque a bajas revoluciones, pero son motocicletas que no van a desarrollar una muy alta velocidad o su respuesta a la aceleración no va a ser muy buena. Así que se utilizaron en alguna época para algunos motores custom, bicilíndricos o en algunos diseños obviamente rústicos. Entonces en este caso ahora miremoslo acá, acerquémonos aquí, vuelvo y repito, mire, cigüeñal, centro del cigüeñal. Acá estaríamos en el punto muerto superior, acá estaríamos en el punto muerto inferior. Mire, mientras está acá, tiene que hacer todo el recorrido para llegar acá. Si lo miramos desde medio lado, ahora girémoslo. El cilindro 1 tapa el cilindro 2, ¿sí ve? Por eso, viéndolo de perfil, no se ve el cilindro 2, porque tiene que hacer todo este recorrido. Mire, si arrancamos desde el punto, suponiendo que el punto muerto inferior son 0 grados, para que vuelva a su punto de inicio, ¿cuánto tiene que recorrer? Vea, 90, 180, 270, 360. Por eso es un motor de 360. Profe, pero es que ahí no es... Bueno, si usted lo mira desde su punto de inicio, entonces sería 0, 90, 180, 270, 360. Bueno, si lo quiere ver así. Si lo quiere ver desde donde inicia el movimiento del pistón o si lo quiere ver desde donde iniciamos con el PMI. Pero en este caso tiene que hacer todo el recorrido de tan 90, 180, 270, 360. Entonces de esa manera es un motor muy pesado, es un motor muy inercial. En este caso este va a ser un motor más potente. Es un motor que va a trabajar a muy buenas RPMs y por eso son los motores desarrollados para las máquinas japonesas, para motores 2 tiempos que pueden desarrollar más de 16.000, 18.000, 19.000 revoluciones por minuto en 2 tiempos. Y también tenemos motores 4 tiempos como GSX-R, R6 que pueden llegar a las 18.000 revoluciones por minuto. De esa manera ahí tenemos un problema importante y es el tema de la combustión y el análisis de gases. Es decir, que hoy en día los motores no están cumpliendo una normatividad de análisis de gases. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo hacemos para que no tengamos tanto consumo de aceite? Porque hay mucha revolución y tenemos mayores partes. Acá no tenemos como una buena revolución y no es un motor tan aplicativo, entonces pues no lo utilizamos mucho. Pero ¿cómo lo reducimos? Entonces, en alguna época también se desarrolló ese sistema, pero pues no se perfeccionó en su época hasta el día de hoy, donde estamos quitando motos emblemáticas como la GSX-R 750, 600, 1000, motos como Kawasaki, Yamahas como la R1, etcétera. Y ahora la estamos volviendo motores tricilíndricas. Entonces están dejando de vender motores de 4 cilindros para vender motores de 3 cilindros que en este caso vienen con una configuración de ¿qué? De 270 grados. Entonces aquí ya tenemos la otra configuración que es el de 270. Es un motor que es más suave, es intermedio, no tan inercial, no obviamente tan potente, pero voy a tener una buena configuración, respuesta y torque. ¿Por qué? Porque es un motor que va a trabajar a un rango de desplazamiento intermedio. Si lo miramos con un motor de 2 cilindros, mientras este está arriba, este ya no va a estar abajo, este va a estar en la mitad. O sea que él va haciendo esto. Si lo miramos acá, acerquémonos un poquito, miremoslo acá. Lo mismo, centro del cigüeñal, ¿cierto? Mientras el cilindro 2 está arriba, ¿el cilindro 1 está abajo? No, ¿cierto? Está en la mitad. Miremos el primero, vea. Mientras este está arriba, este está abajo. En el de 360 o está arriba o está abajo, pero tiene que hacer todo el recorrido para regresar a su punto inicial. En cambio, en el de 270, mientras este está arriba, este no está abajo, está en el centro. Si lo miramos ahora de forma lateral, cilindro 1, míralo. ¿Sí ve? Está aquí, ubicado en la muñequilla del cigüeñal en un costado, mientras el cilindro 2, véalo, está en la parte superior. Es decir, que vamos a tener un plano cruzado. Ya no voy a tener esa configuración donde
o está arriba o está abajo, o estamos arriba o estamos abajo, sino mientras el uno está arriba, el otro está acá. Entonces va a estar cruzado, porque en este caso, este tuvo que hacer un desplazamiento de 180, ¿cierto? En cambio, este tuvo que hacer un desplazamiento de 90, 180, 270 y 360. Pero en este caso, ahora vamos a tener un desplazamiento de 90, 180 y 270. ¿Sí ve? No es todo el recorrido completo. Profe, pero es que es desde el PMI, vuelvo y lo repito, es dependiendo cómo usted lo analice, en este caso desde el PMI, pero si usted lo quiere analizar desde este cilindro, pues, o desde el cilindro número 2, puede analizarlo también. ¿Cuál es la diferencia entre el desplazamiento entre ellos? Los mismos 270, vean, 90, 180, 270 para llegar al C2, ¿sí? Dependiendo cómo lo analice. Entonces es un cigüeñal que va a estar con una configuración cruzada. Y eso es lo que hoy en día se está implementando, por ejemplo, Suzuki. Ya no va a vender la 750 4 cilindros, sino la va a vender, pero en la versión de la serie 800. Yamaha, por ejemplo, ahorita está sacando las nuevas MT o los nuevos motores que vienen tricilíndricos, que le llaman, o con su denominación en escalera, ¿cierto? Que son en este caso los famosos Cross Plane. Y ahí dice, uy, sí, profe, yo he escuchado esa referencia de motor Cross Plane. Sí, es un motor a 270 intermedio para cumplir análisis de gases con un cilindraje que me permita una configuración, pero nunca lo puedo comparar con el rendimiento, el andar y la respuesta de un motor de 180 japonés con más revoluciones. Esto pues sí, la verdad lo quitamos porque en su época lo utilizaron muchas motos, más que todo europeas y americanas, con una configuración más de torque. Pero entonces en este caso esto está relacionado, por ejemplo, cross quiere decir en cruz o plano. Plano en cruz. Porque mientras esto estaba acá derecho, este estaba acá arriba abajo, ahora este va a estar cruzado, mírenlo, trun, plano en cruz. Si miramos o si usted busca esos esquemas o planos de configuración y diseño de los cigüeñales, va a encontrar un plano cruzado y eso hace que su denominación comercial lo denominen como los motores cross plane. Y en este caso, para los motores de cigüeñales planos o lisos, les llamaban o le denominaban también los flat plane, que en este caso quiere decir liso o plano liso o plano recto. Esto para una configuración de mayor número de cilindros. Espero me hayan entendido un poco. Traté de hacer como el esquema para que entiendan un poco más esta configuración, porque hay personas que todavía no conceptualizan el tema del desplazamiento, del gradiente o el grado de movimiento, en este caso para el cigüeñal. Esto hace que sea un cigüeñal más costoso. ¿Por qué? Porque la forja, los tratamientos térmicos para poder desarrollar un tipo de cigüeñal que trabaje con ese grado de torsión muy distinto al flat plane, hace que su ingeniería sea de mayor inversión en dinero. Por eso actualmente algunos motores de estos tienden a ser un poquito más costosos sus repuestos y de pronto aumenta también el costo de producción. Bueno, muchachos, entonces de esa manera espero les haya gustado un poquito de eso y seguimos ahora con los otros ítems o clasificaciones. Ya para finalizar tenemos las últimas clasificaciones, que en este caso son muy sencillas y pues no vamos a profundizar tanto, ya obviamente es un video un poco extenso y son temas que vamos a dejar más adelante para hablarlos independientemente. Pero pues en este caso tenemos acá según su tipo de sobrealimentación, que en este caso puede ser, como ustedes lo han visto, tanto en vehículos, carros, motos y maquinaria pesada. Tenemos los turbocompresores, que es un sistema en el cual aprovecha los gases de escape para poder mover una turbina y poder generar admisión del colector de admisión para enviarla a presión hacia el múltiple de admisión a la entrada del motor y poder obviamente aumentar más esa presión en la alimentación y generar más rendimiento en el motor.
Otra manera de generar esa sobrealimentación es por medio de los supercargadores, que en este caso ya es por movimiento mecánico. Hay una pérdida significativa por el cigüeñal, bien sea por correa, por cadena o por algún medio de movimiento de ese supercargador que genere el movimiento de las turbinas, o en este caso de unos álabes que generan la compresión del aire para enviar la compresión hacia el motor. Por otro lado tenemos el número 11, que es según su refrigeración. Son cosas que habíamos hablado en los sistemas del motor, donde hablábamos del sistema de refrigeración y hablábamos algunas características del mismo, donde también dijimos que hay refrigeración por aire, refrigeración normal de aletas en algunos motores de bajo cilindraje que no necesitan tanta disipación porque obviamente no son de tan alto rendimiento. Ahí es donde hay otros como las scooter que vienen de refrigeración por aire forzado, y también tenemos la refrigeración líquida, donde se necesita un sistema de refrigeración más eficiente, como en motos de alto cilindraje, que obviamente van a desprender mayor temperatura por su rendimiento. Estas son cosas que hablaremos más adelante. Llegamos al número 12, que es según su alimentación. Según su alimentación, pues tenemos lo que siempre hemos venido trabajando, que son las motos carburadas, y ahorita, que es lo que estamos en el auge prácticamente, que es la moto de inyección, y se viene pues lo que va a borrar el día de mañana esto, que es las motos eléctricas. Pero seguimos trabajando con los carburadores y con las motos de inyección. Después venimos con el número 13, que es según su lubricación. Esto también lo habíamos hablado en los tipos y en los sistemas del motor, y hablábamos de que tenemos diferentes tipos de lubricación. Puede ser por bomba ¿qué? ¿Se acuerda cuando hablamos del sistema de lubricación donde les mostré más o menos la bomba allá en el motor? Es una bomba ¿de qué tipo? Trocoidal. Es una bomba que va a generar una reducción de área para aumentar esa presión, y de esa forma logra mantener un caudal estable para mantener todo el motor lubricado. Eso lo puede hacer de forma, si hay cárter seco, si lo hace por cárter húmedo. Hay motos que tienen diferentes tipos de lubricación con base a su esquema de lubricación. Eso también se pueden clasificar de acuerdo al tipo de bomba de lubricación que esté manejando. Entonces es una clasificación donde vamos a tener otras características y vamos a tener que hablar de bombas, aceites, y obviamente cuando entremos a profundidad en cada tema. De esa manera, muchachos, terminamos con prácticamente 13 de las ítems o clasificaciones de la clase del día de hoy. Espero les haya gustado, muchachos. Yo sé que ha sido una clase un poco larga, pero bueno, valió la pena esos casi 3 meses de espera para llegar a la clase número 5, y acá la tenemos. Así que ya la próxima clase nos vemos con la historia de la motocicleta. Bueno, espero hagan la investigación, el trabajo extra clase. Recuerde que es un proceso para que ustedes lo lleven de forma individual. Y bueno, aquí seguimos, muchachos. Gracias por llegar a esta parte del video. La Biblia de las motos. Bueno, muchachos, y de esta manera llegamos al final de la clase número 5. Recuerde que yo reparto mi trabajo entre lo que es la parte de taller y la generación de contenido. Obviamente saco parte del tiempo para llevarles toda esta información a todos ustedes. Así que si te gustó este video, dale like, comparte, suscríbete, activa la campana de notificación para que yo pueda seguir generando este tipo de contenidos y poder seguir compartiendo con ustedes toda esta gran información. Recuerde que el apoyo es de todos ustedes. Así que, muchachos, nos vemos sin falta en la clase número 6, donde hablaremos de la historia de la motocicleta. Nos vemos entonces en un próximo motovideo. ¡Chao!